Ya. Muy buenos días entonces, alumnos de la Universidad de las Américas. Estamos en el curso de ejecución y, bueno, recursos y ejecución, realmente es el orden cronológico. Y vamos a comenzar la clase de hoy día, 24 de enero del año 2023. Y en la clase de hoy lo que pretendo ver es las tercerías, terminar con las tercerías y quizás comenzar y terminar con el juicio ejecutivo de obligación de dar, ¿ya? Juicio ejecutivo de obligación de dar. Bueno, en cuanto a las tercerías, si ustedes siguen el material, respecto a las tercerías, vimos que es una denominación que tiene la participación de terceros en el juicio ejecutivo. A eso se le denominan tercerías, a la participación de terceros en el juicio ejecutivo. ¿Y por qué tiene una denominación especial, tercería? La denominación especial está dada porque no cualquier tercero puede participar del juicio ejecutivo. Si ustedes revisan el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 21 y siguientes, hay varias categorías de terceros bastante amplias, que son los terceros coadyuvantes, los terceros independientes, los terceros excluyentes, etc. Entonces, son categorías bastante amplias donde pueden caber bastantes especies. En cambio, en el juicio ejecutivo, por la restricción que tiene en cuanto a su naturaleza, en donde lo que se busca son dos cosas. Por una parte, discutir si es que existe la posibilidad de que exista alguna excepción que obste al cumplimiento, y por otra parte, la parte administrativa, podríamos decir, que se cumpla la obligación contenida en el título. Entonces, teniendo esta restricción de esta discusión tan acotada, también la participación de los terceros es sumamente acotada. Y así, solamente pueden participar en el juicio ejecutivo aquellos terceros que reclamen o el dominio respecto a la especie embargada, o la posesión respecto a la especie embargada, o un pago preferente respecto al resultado del remate, o un pago en las mismas condiciones que el ejecutante respecto del resultado del remate. Así, tenemos que solamente hay cuatro tercerías o cuatro participaciones de terceros que acoge nuestro Código de Procedimiento Civil, que serían la tercería de dominio, la tercería de posesión, la tercería de pago y la tercería de prelación, sin existir mayores participaciones de terceros en el juicio ejecutivo. Bueno, vamos a la primera tercería, la tercería de dominio. Como ya lo indiqué, en la tercería de dominio, lo que reclama este tercero es que él es realmente propietario, dueño de la especie embargada. Es decir, a esta tercera persona le corresponde el dominio respecto a la especie embargada. ¿Y cómo se, cómo se ejerce este derecho? Este derecho se ejerce mediante una demanda, la demanda de tercería de dominio. En esta demanda, como ustedes bien lo saben, la pretensión que está siendo esgrimida es el dominio sobre la especie embargada. Una de las cosas más importantes respecto a esta tercería de dominio y la de posesión eh, son dos cosas. Bueno, en definitiva, ganar la tercería de dominio y acreditar realmente que la cosa embargada es de dominio, es de propiedad del tercerista. Eso por una parte. Pero por otra parte, dada la rapidez del juicio ejecutivo y dadas las consecuencias también nefastas para el ejecutante, para el ejecutado realmente, y en este caso para el tercerista respecto de la especie embargada, es necesario paralizar el cuaderno de apremio. Y para paralizar el cuaderno de apremio es necesario que el tercerista de dominio, primero, pida la suspensión. Bueno, primero presente la tercería de dominio, es evidente. Después pida la suspensión del cuaderno de apremio. Eh, a esta tercería y a esta suspensión se deben acompañar eh, instrumentos que acrediten el dominio, pero estos instrumentos que acrediten el dominio deben ser instrumentos públicos que tengan una fecha anterior a la presentación de la demanda ejecutiva. Así lo dice el artículo 523, inciso primero del Código de Procedimiento Civil.
en caso de que no se acompañen estos instrumentos públicos que den cuenta del dominio, no vamos a poder suspender suspender el cuaderno de apremio. Ahora, ¿qué instrumentos públicos, por ejemplo, podrían acompañarse? Una compraventa. eh, a ver, ¿qué más se me podría ocurrir? Por ejemplo, un testamento, quizá un testamento que dé cuenta que hay un legado, por ejemplo. Eh, Quizás, bueno, lo más común de todo, que se acompaña a estas tercerías de dominio, en especial, bueno, sí, esta tercería de dominio, respecto a los bienes muebles, porque ya vamos a hablar sobre los bienes inmuebles, son estas separaciones de bienes y liquidaciones de la sociedad conyugal hechas por escritura pública, en donde se adjudica al cónyuge, que no es deudor obviamente, que no es parte en el juicio ejecutivo, se le adjudican los bienes muebles. Ah, ya. Ya, me están haciendo una pregunta y ya la voy a responder. Entonces, esa es la fórmula que se utiliza generalmente para excluir bienes por tercería de dominio. Sin embargo, la tercería de dominio, respecto a los bienes inmuebles, primero los inmuebles, los bienes raíces, resulta que la tercería no es muy... Es difícil que se produzca una tercería de dominio respecto a los bienes inmuebles. ¿Por qué razón? Porque el instrumento público va a ser el título por el cual uno adquiere el inmueble, y para adquirir el inmueble, para obtener el dominio, primero es requisito tener la posesión, y para tener la posesión debe estar inscrito en el conservador de bienes raíces esta escritura pública, que es una compraventa, a nombre de este tercero. Entonces, sería muy difícil que, por ejemplo, un ejecutante embargara un inmueble que está inscrito a nombre de un tercero. ¿Por qué razón? Porque el conservador rechazaría esta inscripción. Entonces, es bastante difícil que se produzca, no imposible, que se produzca esta tercería de dominio respecto a los bienes raíces. Es bastante difícil. El caso en que, por ejemplo, fuera a ser embargado un bien inmueble antes de que se inscribiera esta compraventa y la compraventa tuviera un plazo anterior, bueno, quedaría sin efecto el embargo y se inscribiría la compraventa con fecha anterior. Entonces, también no operaría la tercería de dominio. Ahora, respecto a los bienes muebles, claro, la tercería de dominio también es compleja, porque respecto a los bienes muebles tenemos que acreditar el dominio. Y para acreditar el dominio de un bien mueble, ustedes saben que es bastante complejo, porque tengo que acreditar la tenencia material, bueno, tengo que acreditar el título y el modo de adquirir, pero respecto a la posesión tengo que acreditar la tenencia material más el ánimo de señor y dueño. Y, por ejemplo, probar el dominio por prescripción, porque la prueba hacia atrás de probar de que el que me vendió era propietario, y así hasta quizá Adán y Eva, se denomina la prueba diabólica, y es bastante difícil. ¿Ya? Entonces, para terminar, la tercería de dominio es una demanda. Es una demanda y es un juicio paralelo que por lo demás se sigue en un cuaderno paralelo al, al cuaderno principal y al cuaderno de apremio. Se tramita conforme a las reglas del juicio ordinario, del juicio declarativo ordinario, sin los escritos de réplica y dúplica, es decir, el juicio ordinario declarativo de mayor cuantía. A ver, aquí me están haciendo unas preguntas. Quería terminar el punto de la tercería de dominio. Me dicen, ¿cómo entra esta demanda de tercería en la causa que ya se está viendo? A ver, me imagino que la pregunta es, si la causa ya está siendo iniciada y tenemos los bienes embargados eh, y tenemos tramitada la causa en el cuaderno ejecutivo, por ejemplo, ya está presentada la excepción, etcétera. Me dice, ¿cómo ingresa? Bueno, uno presenta la tercería de dominio eh, y con ello se abre un cuaderno paralelo y separado de los otros dos cuadernos y se tramitan a la par de los otros dos cuadernos. Sin embargo, como yo estoy pidiendo la suspensión del cuaderno de apremio, si me dan la suspensión del cuaderno de apremio, el cuaderno de apremio se va a paralizar, pero no obstante eso, el cuaderno principal va a seguir su curso, ¿no? Esa sería la fórmula, la forma de cómo
de cómo ingresa esta demanda paralela al juicio ejecutivo. Ahora, si no me dan la suspensión del cuaderno de apremio, bueno, se va a seguir adelante con la ejecución y se puede incluso hasta rematar el bien. Entonces, y después yo, si es que gano la tercería de dominio, tendré derecho a lo que produjo el bien solamente, pero no se podrá retrotraer las cosas hacia la etapa en que antes de ser vendida, no es nula la venta. Ya, espero que eso así le haya podido responder esa pregunta. Ya. A ver, aquí me hacen la consulta por si tenemos que, claro, sí, esto es importante, esto de las tercerías, porque es una gran fuente de trabajo para los abogados particulares. Existen muchos casos en que a un abogado le llegan esto las tercerías de dominio y principalmente las tercerías de posesión. De hecho, como ya les dije, hay realmente bastantes empresas jurídicas, podríamos decir, no sé si estudios, pero sí empresas jurídicas que se dedican a defender deudores. Y dentro de esto, la mayor defensa de los deudores generalmente es respecto a estas tercerías de dominio y de posesión. Ya, un aspecto importante que no lo mencioné en la clase pasada, porque esto lo vimos en la clase pasada, pero quizás no con el detalle que lo estamos revisando ahora. Una cosa muy importante respecto a las tercerías de dominio y de posesión, que son tercerías en las cuales yo quiero excluir bienes de, el embargo. Bueno, el derecho a presentar una tercería de dominio y de posesión les nace a estos terceros solamente con el embargo. Solamente cuando los bienes son embargados, desde ese momento se pueden presentar estas tercerías. Uno lo que tiende a hacer es, en los casos en que el cliente, por ejemplo, está arrendando un inmueble y llega una demanda ejecutiva respecto del antiguo arrendatario. O un propietario está ocupando su inmueble que estuvo arrendado durante mucho tiempo y llega una demanda ejecutiva. Inmediatamente se alarma, llama a un abogado y el abogado le va a decir, sabe, aquí tenemos solamente un camino. Espera que lo embarguen para presentar la tercería de dominio o de posesión, porque ese es el momento para defenderse como tercero en un juicio ejecutivo. El problema está dado porque nadie, ningún cliente, ninguna persona quiere ser embargada. Entonces, pero lo que le dicen al abogado es, pero ¿cómo voy a esperar que me embarguen? No quiero pasar por esa vergüenza, no quiero que vengan carabineros con el receptor a llevarme los bienes, porque ese es otro concepto errado que tiene la gente, que cree que el embargo es el retiro de la especie. Entonces uno tiene que explicarle que el embargo realmente no es el retiro de la especie, sino que el embargo es una diligencia en donde va a llegar el receptor, quizás con fuerza pública, si usted no le quiere abrir la puerta, y va a hacer un inventario de sus bienes a embargar. Y ese inventario respecto de esos bienes, usted no los puede ni cambiar de lugar, ni destruir, ni enajenar. Esa es la carga con la que usted se queda, pero no es que les vayan a retirar los bienes. Entonces, eso es bastante importante decirle a los clientes. Ahora, también existe la posibilidad, bueno, uno puede hacer muchas cosas, pero el problema es qué va a resolver el juzgado. Existe en doctrina lo que se denominan tercerías preventivas, que más que nada son escritos o derechos que uno puede ejercer más que nada de comunicación, de información, de decirle al ejecutante, mire, ¿sabe? Yo me estoy haciendo parte por este tercero y mire, este tercero es dueño de estos bienes, así que no siga adelante con el juicio ejecutivo respecto de él y no siga el siguiente paso que es el embargo.
Entonces, eso se denominan en doctrina tercerías preventivas. Sin embargo, las tercerías preventivas, como no están reguladas en la ley, no están permitidas en la ley esta participación, los tribunales tienden a no tener como parte a este tercero y sus derechos realmente tampoco suspender nada, solamente tener presente los escritos presentados. Y con eso sí que con eso va a producir en el ejecutante, cuando lea esto escrito, el abogado del ejecutante va a decir, ah, verdad, sí, porque uno en esa misma tercería preventiva acredita que ese no es el domicilio del ejecutado, que en un momento quizás lo fue, que esos bienes tampoco son del ejecutado y que en definitiva si sigue adelante eh, va a perder la tercería de posesión o de dominio. Es decir, es una suerte de paralizar la ejecución, pero muchas veces los ejecutantes siguen adelante hasta que se ejerzan las tercerías pertinentes por parte de los dueños o los poseedores. ¿Ya? Ya, a ver si hay alguna pregunta acá. Ya, interesante. Aquí me preguntan si la tercería de dominio, cuando dice el artículo 521 que se tramita conforme al juicio ordinario declarativo de mayor cuantía, pero sin escrito réplica dúplica, me dicen que si tengo que abrir un nuevo juicio. No, no tengo que abrir un nuevo juicio en un nuevo juzgado ni en el mismo juzgado. En el mismo proceso, pero paralelamente se abre un cuaderno separado de tercería de dominio. Es decir, en el mismo juicio se accede a esta demanda de tercería de dominio, se accede a tramitarla. Y quién sabe si se puede acceder en definitiva eh, a a lo que se está pidiendo, que es que se excluya ese bien de la ejecución porque es de dominio de otra persona, diferente al ejecutado. ¿Dudas o alguna otra duda, otra consulta para que sigamos avanzando con la tercería de posesión? ¿Mm? Ya, listo. Ok, no hay ninguna duda. Sigamos avanzando entonces con la tercería de posesión. A ver, ¿qué podríamos decir respecto a la tercería de posesión? Respecto a la tercería de posesión podemos decir muchas cosas. Podemos decir, por ejemplo, que es la tercería más utilizada. Podemos decir también que es la tercería que es más fácil de probar y de ganar. ¿Mm? Bueno, dicho esto, digamos lo que es la tercería de posesión. En primer término, la tercería de posesión no nació con el Código de Procedimiento Civil, no existía esta tercería, sino a fines los años de la década de los 80, se creó con una modificación legislativa al Código de Procedimiento Civil el año 1988, y esta modificación legislativa tuvo que ver con una creación doctrinaria, jurisprudencial también, que era la tercería realmente la expansión de la tercería de dominio a la situación de la posesión. ¿Qué pasa con la tercería de posesión? En la tercería de posesión, este tercerista, este tercero, reclama la posesión respecto de los bienes embargados, es decir, que este tercero es poseedor de los bienes embargados, ya sean muebles o inmuebles, pero generalmente los muebles, porque los inmuebles, como existe el sistema registral, es muy difícil tener la posesión y que ese inmueble sea embargado, porque es un tercero el que tiene la posesión en el conservador de bienes raíces, por la inscripción. Bueno, ¿cómo nació esta tercería de posesión? Esta tercería de posesión nació al amparo de la presunción de dominio del artículo 700, inciso segundo del Código de Procedimiento, perdón, Código Civil, en donde al poseedor se le reputa dueño mientras otro no aparezca serlo o no pruebe serlo. Es decir, eh, si es que soy poseedor, se me presume dueño hasta que el ejecutante pruebe que el ejecutado es dueño. Fundamentalmente esa es la defensa. Ahora, ¿por qué es más sencilla y es la primera en utilizarse? Digamos que es la primera línea de defensa de este tercero. Porque es bastante sencillo, porque lo que hay que hacer es acreditar la posesión.
Como ya lo dije respecto a los bienes muebles, es complejo acreditar la posesión y solo se va a acreditar quizás con un antecedente escrito, que puede ser una factura, una boleta, puede ser también una guía de despacho, incluso hasta fotografías de los bienes. Eso va a probar la tenencia física, el corpus, y el animus, con ánimo de señor y dueño, eso va a ser acreditado seguramente con prueba testimonial, que es lo normal. Probados estos dos antecedentes, ya el juez deberá acceder a la tercería de posesión. ¿Cómo se tramita la tercería de posesión? La tercería de posesión se tramita como incidente, pero igual es un cuaderno paralelo. Un cuaderno paralelo que se forma y sigue caminos, como ya dije, paralelos entre el cuaderno principal y el cuaderno de apremio. Ahora, ¿qué es lo más importante en la tercería de posesión? Dada toda la rapidez del juicio ejecutivo y el resultado que puede obtener el juicio ejecutivo, que es la venta del bien mueble. Lo que se busca es, o sea, lo primero que se busca es suspender el cuaderno de apremio. Y para suspender el cuaderno de apremio también es más sencillo que suspender el cuaderno de apremio tratándose de la tercería de dominio. El artículo 522 nos dice que lo que tenemos que hacer es acompañar instrumentos o documentos que sean a lo menos una presunción grave de la posesión que se invoca. En ese sentido, podemos acompañar fotografías, podemos acompañar facturas, boletas, guía de despacho, reclamos, correo electrónico, etcétera. Cualquier cosa que dé cuenta de que nosotros tenemos las cosas o que las adquirimos porque o la donaron o las incluso o las compré fundamentalmente, las compré o las permuté, etcétera. Ya. Aquí me hacen, entonces esa es la fórmula para pedir la suspensión del cuaderno de apremio. Ahora, la tramitación es la tramitación incidental, es decir, se presenta la tercería de posesión, se tiene por interpuesta y se da traslado para que dentro de tercero día conteste el ejecutante y el ejecutado. Hay que recordar que, como vimos en la clase pasada, que las tercerías de dominio y de posesión se presentan en contra del ejecutante y del ejecutado, se demanda a ambos. Porque ambos, en cierta medida, están diciendo que son o propietarios o poseedores, o ambos están diciendo que es propietario o poseedor el ejecutado. ¿Qué problema tiene la tercería de posesión? El problema que tiene la tercería de posesión es el siguiente. Resulta que el procedimiento es bastante rápido y como ustedes ven, por ejemplo, el ejecutado y el ejecutante tienen 3 días para contestar y eso se va a notificar por el estado diario. Y también lo dije en la clase pasada, en el sistema, bueno, antes la tramitación electrónica era bastante complejo porque uno tenía que ir día por medio a revisar el estado diario del juzgado, a ver si se había dictado la interlocutoria de prueba en la tercería, en el procedimiento de tercería de posesión, porque si se rige por la regla de los incidentes, tenemos 8 días probatorios y dentro de los 2 primeros días del probatorio tenemos que presentar la lista de testigos. Y como ya les dije, es muy difícil, yo que diría casi imposible, ganar una tercería de posesión sin tener testigos, porque no podemos acreditar este elemento subjetivo de la posesión, que solamente se puede acreditar casi solamente por testigos. Entonces, es el problema de la tercería de posesión. Si bien es fácil la tramitación, que es bastante mecánica, hay que ser bastante responsable en seguir adelante la tramitación para hacer que los testigos puedan rendir su testimonio. A ver, aquí me hacen una consulta en el chat. Es como la posesión que se debe acreditar por la prescripción adquisitiva del, no sé, del dominio, del, no sé, de la... Bueno, la prescripción adquisitiva. Bueno, en definitiva, bueno, la prescripción adquisitiva tiene que ver con 2 elementos. Tiene que ver con el elemento de inactividad por parte del propietario y con este elemento de posesión por parte del que está adquiriendo. Y en ese sentido, hay que acreditar la posesión, tanto la tercería posesión como la prescripción adquisitiva, que es un antecedente del dominio. Claro, y efectivamente por eso existe la tercería de posesión, porque es un antecedente del dominio y al poseedor se le presume dueño. Entonces no se puede dejar atrás
y no se puede dejar sin defensa la posesión que puede llevar al dominio al que está poseyendo. Bueno, esa es la tercería de posesión, una tercería bastante importante, de bastante uso a diario, y como ya les digo, es una forma de defender a los deudores, de defender normalmente a los deudores, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a las otras dos tercerías, que sería la tercería de prelación y la tercería de pago. A ver, ¿qué podríamos decir respecto de ambas? Ambas tercerías, la tercería de prelación y la tercería de pago, se tramitan de la misma forma, se tramitan incidentalmente, y la diferencia que tienen con la tercería de dominio y la tercería de posesión es que se tramitan, obviamente, en el cuaderno de apremio. ¿Por qué razón? Disculpen. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos exigiendo, lo que estamos pidiendo en este caso, no es que no se siga adelante con el cuaderno de apremio. Por el contrario, el tercerista de prelación y el tercerista de posesión va a querer que se siga adelante con el cuaderno de apremio, pero que se nos respeten los derechos a ser pagados preferentemente respecto del ejecutado, perdón, del ejecutante, y también, o a ser pagados en las mismas condiciones respecto del ejecutante. Son las dos cosas que se nos están, que queremos que se respeten. Bueno, vamos primero a la tercería de prelación. La tercería de prelación, como ya les dije, resulta ser un incidente entre el juicio ejecutivo y que se tramita en el cuaderno de apremio. Ahora, ¿por qué este tercero tiene derecho a pagarse preferentemente respecto del ejecutante? Porque este tercero tiene un crédito privilegiado. Ustedes saben que existen varios créditos privilegiados. Entre ellos, por ejemplo, los más importantes, por ejemplo, el de primera clase, son el de los trabajadores. Bueno, lo que les decía respecto de la tercería de prelación, esto significa varias cosas, no significa tener solamente un crédito privilegiado. Como ya les dije, los créditos con preferencia son principalmente los de los trabajadores, los créditos hipotecarios y los créditos prendarios. Son créditos que tienen, los más comunes que tienen preferencia. Significa que esta persona que tiene este crédito, que es un tercero que tiene este crédito privilegiado, no solamente tiene crédito privilegiado, sino que también, como requisito de procedencia, debe tener un título ejecutivo, porque tiene que estar en condiciones de poder comparecer al juicio ejecutivo de la misma forma que el ejecutante, mediante un título ejecutivo, actualmente exigible, no prescrito, obligación líquida, etc. Ese título, obviamente, debe también contener o tener aparejado el instrumento que dé cuenta del crédito privilegiado, del crédito con preferencia. Generalmente una hipoteca, generalmente el mismo contrato de prenda, o generalmente la sentencia en el juicio laboral, que también es un título ejecutivo. Entonces, en este caso, el tercerista no se va a oponer a que siga adelante el cuaderno de apremio, como ya les dije. Por el contrario, le va a interesar que el cuaderno de apremio avance. Eso sí, que se paralice al momento de hacer los pagos. Al momento de hacer los pagos, se paralizará y le dirá al juez que primero tienen que pagar su crédito, para lo cual tiene que liquidar dicho crédito. ¿Mm? ¿Dudas, consultas respecto a la tercería de prelación? ¿No? Bueno, sigamos avanzando. También tenemos, por último, la tercería de pago. En este caso, bueno, para terminar con la tercería de prelación, llegamos al momento en el cuaderno de apremio donde se hace la liquidación, y en ese momento el tercerista de prelación dice, bueno, páguenme a mí primero, y efectivamente se le paga al tercerista de prelación,
y lo que quede será para el ejecutante, y si algo más queda, será para el ejecutado, el remanente de lo que resulte de la liquidación de los bienes. Vamos entonces a la tercería de pago. Aquí también ocurre que hay un tercero que también tiene un título ejecutivo que obviamente ya está vencido, que es bueno, es actualmente exigible, que tiene una obligación líquida, etcétera, y puede que esté tratando de ejecutar en otro juicio ejecutivo y, y sin embargo existe un juicio ejecutivo quizás más antiguo o quizás más moderno, pero que ha avanzado más rápido. Y en ese caso, lo que conviene hacer es que este tercero que está en este otro juicio ejecutivo que no ha avanzado tan rápido, es hacerse parte como tercerista de pago. En este caso, tenemos un tercerista que se paga en las mismas condiciones que el ejecutante, sin que el ejecutante tenga algún privilegio. Y en ese caso, la fórmula que se utiliza para pagar es en proporción a los créditos. Es decir, si el ejecutante tiene el doble de crédito que tiene el ejecutado, bueno, el ejecutante se pagará, perdón, el tercerista, el ejecutante se pagará en doble, el doble proporción a lo que se pagará al tercerista. Esto obviamente siempre que no alcancen los bienes, pues, porque si alcanzan los bienes, se paga al ejecutante, se paga al tercerista y lo que sigue será para el ejecutado. Sí, a prorrata o en proporción de sus créditos, como dice la ley. Esto, como ya le dije, se tramita en el cuaderno de apremio como un incidente. Bueno, eso sería entonces las tercerías en el juicio ejecutivo. Esta es la participación de tercero, entonces, en el juicio ejecutivo. ¿Ya? Yo me acuerdo que al final, al iniciar el curso de ejecución, yo les había dicho, les había contado que al final de la ejecución íbamos a hacer una comparación. Disculpe. Bueno, entonces, como ya está, ya revisamos todo el juicio ejecutivo, todo el juicio ejecutivo de obligación de dar, nos toca ver tres cosas que yo le voy a pedir que revisen en este tiempo, que vamos a hacer el break, que es la comparación, que son las páginas 63 a 68 del material, que es la comparación entre el juicio ejecutivo y el cumplimiento incidental. ¿Cuál de los dos conviene más? Y que revisen las reglas del juicio ejecutivo de obligación de hacer y del juicio ejecutivo de obligación de no hacer, que en definitiva son reglas que nos van a remitir, en los casos de que se haga imposible el hacer o destruir lo hecho, al juicio ejecutivo de obligación de dar. Por eso era tan importante el juicio ejecutivo de obligación de dar. Entonces vamos a hacer un break y ya vamos a volver. Ya, lo que íbamos a ver ahora es algo bien interesante, que es eh, esta diferencia y y ver lo que conviene más, si conviene más el cumplimiento incidental o conviene más hacer un juicio ejecutivo. En este aspecto, lo primero que tenemos que tener claro, es que nos estamos refiriendo solamente a un título ejecutivo. Nos referimos a la sentencia definitiva o interlocutoria ejecutoriada. Solamente la sentencia definitiva o interlocutoria ejecutoriada es aquel título ejecutivo que puede ser cumplido por ambas vías, por el cumplimiento incidental y por el juicio ejecutivo. ¿Ok? Haciendo esa salvedad, vamos a comenzar entonces con las diferencias y qué conviene más. Bueno, les anticipo que si ustedes tienen una sentencia ejecutoriada, lo que más les conviene es hacer el cumplimiento incidental. A ver, bueno, en primer lugar, lo que ya dije, el cumplimiento incidental solamente procede respecto de sentencias, ya sean definitivas o interlocutorias, pero que se encuentren ejecutoriadas. En cambio, el procedimiento ejecutivo se da respecto
no solamente de sentencias, sino de todos los títulos ejecutivos que ustedes conocen. Los títulos ejecutivos del 434 del Código de Procedimiento Civil y también los títulos ejecutivos en leyes especiales como la factura, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, también las conciliaciones, el acta de conciliación ante la inspección del trabajo, etc. Ahora, también es importante tener claro que dependiendo de la naturaleza de la obligación, va a ser el juicio ejecutivo que ustedes van a poder realizar. Por ejemplo, si estamos frente a un título ejecutivo laboral, como por ejemplo el finiquito, como por ejemplo estas actas de conciliación ante la inspección del trabajo, ustedes eso, por asuntos de materia, tienen que presentarlo ante un tribunal de cobranza laboral. No son los tribunales civiles, sino los tribunales de cobranza laboral. Lo mismo ocurre si ustedes tienen una sentencia, por ejemplo, o un avenimiento, en donde ustedes están obligados a pagar alimentos o está obligado el tercero a pagar alimentos, ustedes también tienen que hacer un juicio ejecutivo de familia, ¿ya? Entonces, dependiendo de la materia, es el juicio ejecutivo que ustedes van a realizar. De hecho, en alguna oportunidad me tocó hacer un juicio ejecutivo ante los juzgados de policía local. ¿Ven? Una situación extraña, ya no me acuerdo mucho de qué se trataba, si era una sentencia, me parece que era una sentencia, pero la sentencia en este caso uno también la puede hacer valer, la sentencia de policía local, ante el tribunal civil correspondiente, pero en este caso hicimos un juicio ejecutivo en materia de policía local. Bueno, me parece que era un avenimiento, no era una sentencia. En segundo término, el plazo para oponer excepciones, el plazo para la defensa. En el cumplimiento incidental, como es concitación, el plazo son 3 días. 3 días. 3 días, un plazo bastante reducido y que se notifica por cédula. En el caso del juicio ejecutivo tenemos 8 días. Sabemos que estaba modificada la norma, que antes establecía que eran 4 o 4 más 4, pero ahora son solamente 8 días. Son 8 días y contado desde el requerimiento de pago que se realiza, que requerimiento que se va a realizar personalmente o por el artículo 40, más que por el artículo 44, por cédula de espera realmente. Cédula de espera. Entonces aquí tenemos un beneficio en el cumplimiento incidental por parte del que está pidiendo la ejecución porque hay menos plazo para oponerse. En tercer lugar, y esto es bastante importante, en el cumplimiento incidental, en el entendido que ya hubo un juicio donde se discutieron varias cosas, entre ellos varias defensas por parte del demandado, cualquier defensa que presente el ejecutado en el cumplimiento incidental debe basarse en hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia definitiva. Con esto, obviamente, limitamos de manera extrema la oposición y defensa del ejecutado, en este caso, en el cumplimiento incidental. En cambio, en el juicio ejecutivo estas limitaciones no existen. Da lo mismo de dónde podamos sacar las excepciones o la causa que genera estas excepciones o los hechos en los cuales se basan estas excepciones. Lo importante es que estén dentro de las defensas que establece el artículo 464. En cuarto lugar, en el cumplimiento incidental por regla general, junto con presentar la oposición, deben acompañarse antecedentes escritos que den cuenta de estas defensas. Estos antecedentes escritos que dan cuenta de estas defensas tienen que acompañarse en el escrito de oposición y en el caso de que sean defensas en que no puedan haber fundamento escrito, como por ejemplo la extinción de la obligación o la extinción de la cosa debida, etc., tienen que estar esta oposición debe estar revestida de fundamento plausible, es decir, hay un control por parte de las defensas opuestas en el cumplimiento incidental por parte del juez. Control bastante férreo y exhaustivo. En el caso del juicio ejecutivo, como ya sabemos, no existe esta limitación, basta que yo presente alguna de las excepciones dentro del plazo que establece el artículo 464 y se le va a dar tramitación. Y en el momento que yo tenga que acreditarlas, que es el término probatorio, yo podré presentar el documento en el cual se funda esta excepción. Es decir, una vez más podremos decir punto para el cumplimiento incidental. Sigamos. 5. La tramitación que tiene el cumplimiento incidental, como lo dice la palabra, es a través de la vía incidental. Eso significa
que hay un plazo de 3 días para oponerse, que si es que la oposición se llega a recibir a prueba, la resolución que va a recibir acá, la incidencia a prueba se va a notificar por el Estado Diario, serán 8 días de probatorio, y después habrá que fallar. Entonces, no, el trámite es mucho más corto, tratándose del cumplimiento incidental, porque en el caso del juicio ejecutivo, ya vemos que es un juicio propiamente tal, donde se oponen las excepciones, donde hay 4 días para hacer observaciones, donde se van a declarar admisibles las excepciones, donde se van a recibir a prueba las excepciones en el juicio ejecutivo, donde hay un probatorio de 10 días, donde después va a haber observación a la prueba y después citación para ir sentencia y fallo. Entonces, tenemos que hay un procedimiento mucho más largo tratándose del juicio ejecutivo, y el cumplimiento incidental no. Es decir, una vez más, punto, digamos, para el juicio, para el cumplimiento incidental. ¿Ah? ¿Qué otra cosa más podríamos decir del cumplimiento incidental? Bueno, en el caso del cumplimiento incidental, igual tengo el plazo de 1 año, que parece que fuera reducido, pero una vez que ya hemos tramitado todo un juicio, no parece tan reducido, porque si tramitamos un juicio ya existe un abogado designado, ya existe un abogado que esté tramitando esto. En cambio, en el caso del juicio ejecutivo, si bien tenemos 3 años que dura este juicio, esta acción ejecutiva, tengo que contratar a un abogado, no hay un abogado encima. En el caso, entonces aquí quizás podríamos decir que hay punto para el juicio ejecutivo, porque la regla general son 3 años, es decir, tenemos 3 años para iniciar, salvo las excepciones de los títulos ejecutivos con más que tienen plazos de prescripción más cortos, como la factura, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, etc. Bueno, eso es lo que le puedo decir respecto del cumplimiento incidental y el juicio ejecutivo. Yo le aconsejaría que si ustedes tienen una sentencia ejecutoriada o definitiva, ejecutoriada o interlocutoria ejecutoriada, bueno, prefieran siempre el cumplimiento incidental. No hagan el juicio ejecutivo, es mejor el cumplimiento incidental. Por último, y creo que ya lo dije, respecto de los métodos autocompositivos que no son sentencias, se estima que son avenimientos o conciliaciones, etcétera, y en este caso lo que hay que hacer para cumplirlos es un juicio ejecutivo. No es posible el cumplimiento incidental respecto de estos métodos autocompositivos. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que me quieran decir? Esta es una pregunta clásica que tendría que ir en el recuperativo o en el examen, así que ténganlo bien en cuenta. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que me quieran decir? ¿Nada? ¿Nada? Ya. ¿Saben? Vamos a dejar hasta acá hoy día. Voy a pasar lista para mañana retomar con los tipos especiales de juicio ejecutivo. ¿Ok? Entonces vamos a pasar lista ahora. A ver, bueno, como les digo, nos estamos viendo mañana, entonces, en la clase mañana, y mañana vamos a terminar seguramente el programa y vamos a revisar el juicio ejecutivo de obligación de dar, perdón, de obligación de hacer, y el juicio ejecutivo de obligación de no hacer. ¿Ah? ¿Alguien me va a decir algo? ¿No? Bueno, nos vemos entonces mañana. Que estén muy bien. Mañana, Adiós. profe. Hasta Adiós. mañana. Chao, profesor. Gracias, Chao. profe. Chao. Gracias, profesor. Hasta luego. Que tenga buen Chao, hasta día. luego.